Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. La muerte de la iglesia ha sido anunciada en infinitud de ocasiones. Las campanas han repicado, la procesión se ha iniciado, pero ¿saben qué? El cadáver nunca ha aparecido. Cristo prometió que su iglesia permanecerá en pie y estará en pie aquí en la tierra hasta el día de su venida. Y nada ni nadie podrá impedir que esto ocurra. Aquel que es fiel y verdadero prometió edificar su iglesia y él aseguró que las mismas puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Mis amados hermanos, en esta noche nuestros corazones rebosan de gratitud al contemplar cómo la promesa del Señor para su iglesia universal también se ha hecho presente para nosotros como iglesia local. Hoy nosotros estamos celebrando 80 años de la gracia del Señor en este lugar. 80 años de impensables maravillas. 80 años en que Él en su gran misericordia nos ha permitido proclamar el glorioso mensaje del Evangelio. Y yo pienso que este es un buen momento para nosotros alabar al Señor. Un momento para nosotros exaltar su nombre y darle gloria por su fidelidad. Es un buen momento para nosotros meditar en esas inmensas maravillas que el Señor ha desplegado en medio nuestro a lo largo de estos 80 años. Un buen momento para recordar nuestras raíces y para encontrar nuevas fuerzas y esperanza para los días que nosotros tenemos por delante. Y quizás yo no encuentre una expresión más adecuada para la meditación en esta noche que las mismas palabras que el Señor Jesucristo pronunció hace poco más de 2000 años. En Mateo capítulo 16, versículo 18, en la segunda parte, el mismo Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Contra ella. Los hombres pueden construir edificios. Los hombres pueden construir organizaciones. Los hombres pueden construir empresas, pero solo Cristo puede construir su iglesia. Y aunque esta declaración puede parecer un tanto sencilla, es una de las expresiones más tremendas de todas las Escrituras. Estas palabras, esta expresión nos enseñan quién es el fundamento y la base de la iglesia. Nos hablan de la certeza del triunfo y de la esperanza que tiene la iglesia. Cristo mismo está diciendo: yo edificaré mi iglesia. Y es mi deseo concentrarme brevemente en esta declaración y tener algunas aplicaciones en medio de nuestra celebración, nuestro 80 aniversario. Esta declaración, para nosotros ponerla en su contexto, podemos ver que el Señor Jesucristo estaba tratando con sus discípulos. En este momento están en Cesarea de Filipo y a partir del versículo 13, el Señor hace una pregunta que también es una de las preguntas más trascendentales, no para los discípulos solamente en ese momento, sino también para todo el ser humano. Él le dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos inician a dar sus respuestas, según han escuchado de lo que expresa la gente. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Por lo menos nosotros podemos ver que las personas, el populacho, toda la nación
estaba consciente de que estaban ante la presencia de alguien grande por la expresión de todos estos personajes. Sin embargo, el Señor, que es omnisciente, y su propósito, que no es meramente saber lo que está diciendo la gente acerca de Él, su propósito más bien es trabajar y confrontar a sus discípulos acerca de quién es Él. Él vuelve y le hace otra pregunta, versículo 15. Eso dice la gente, pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y es ahí en donde el apóstol Pedro hace otra de las más hermosas y trascendentales declaraciones. Él dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios. Y el Señor le responde, bienaventurado eres Simón, porque esa revelación no viene de hombre, no viene de ser humano, no viene de carne ni de sangre. Esa revelación viene de mi Padre que está en los cielos. Y con todo este trasfondo es que Cristo entonces dice esta declaración, realiza esta maravillosa expresión. Y le sigue diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante que en el idioma original, en el griego, hay un juego de palabras. Cristo le dice, tú eres Petros, que es un masculino en el original, es una piedra pequeña. Y luego dice, sobre esta Petra, roca grande, gigante, quizás hablando de la gran declaración que está haciendo. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia. Tú eres Pedro, y en base a esa grandiosa declaración que tú has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. No es Pedro la base de la iglesia. Más adelante el mismo Pedro va a decir que la piedra principal del ángulo del edificio es Cristo mismo. Noten que Cristo no le está diciendo a Pedro, he aquí tú eres Pedro y tú construirás mi iglesia. O yo voy a construir tu iglesia. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Y he aquí que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Así que como dije hace un momentito, yo deseo concentrarme en esta última declaración del Señor y considerar algunos de los aspectos principales que hay en esta declaración. Voy a tomar solo 3 de ellos y tener algunas aplicaciones para nosotros como iglesia en medio de nuestro aniversario. Lo primero que quiero declarar es la certeza, quiero destacar la certeza de esta declaración. Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Nuevamente el idioma original dice, edificaré de mí la iglesia. En otras palabras, la iglesia es una extensión de Cristo mismo. Es Cristo quien la construye, es Cristo quien la unifica, es Cristo quien la sostiene y la mantiene por siempre. La certeza de la iglesia descansa en la promesa absoluta, inquebrantable e inmutable del mismo Señor, de su poder infinito para efectuar el cumplimiento de la misma. Él dice, Pedro, en base a esta expresión que tú estás haciendo, yo te digo que voy a edificar mi iglesia. Cristo es la piedra angular, la piedra central de todo el edificio. Él es la base, Él es el fundamento. Creer que Él es Dios, que Él es el Señor, es la base sobre la cual se construye este pueblo llamado la iglesia. La iglesia no es un edificio físico, la iglesia no es una organización humana, no es una denominación. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres que han creído que Cristo es Dios, que ese Dios se hizo carne, que murió en una cruz a causa de nuestros pecados, que venció la muerte levantándose de la tumba al tercer día y que creen la promesa de que un día Cristo vendrá por todos aquellos que han creído que Él es Dios y han puesto su confianza en Él. Eso es la iglesia. Y saben que Cristo
está edificando aún hoy su iglesia. Gente de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, Él las está uniendo en un solo cuerpo, formando un solo edificio. Él la construye. Ahora bien, hay una pregunta interesante que nosotros debemos hacernos. ¿Cómo Cristo edifica su iglesia? Él está construyendo, pero ¿cómo lo hace? Y es importante destacar que Cristo no construye su iglesia a pesar de sus discípulos, sino más bien a través de sus discípulos. Cristo construye, edifica su iglesia no a pesar de sus discípulos, sino a través de sus discípulos. Cuando nosotros analizamos el momento cumbre de todo este evangelio de Mateo, el clímax no lo vamos a encontrar en este capítulo 16. De hecho, no es la escena de la cruz en el Monte Calvario en el capítulo 27, ni siquiera viene siendo la portentosa escena del milagro de la resurrección iniciando el capítulo 28. Si usted analiza bien el Evangelio de Mateo, todo se está dirigiendo para que el clímax, el punto más alto, más encumbrado, sea el final del libro. Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice el versículo 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el punto más alto de todo el evangelio. Cristo está edificando una iglesia, pero lo está haciendo por medio de los suyos, por medio de la proclamación del evangelio. Y aunque nosotros podemos notar que esta verdad no fue comprendida, entendida de una manera inmediata por los apóstoles, nosotros vemos que cuando ellos pudieron finalmente entenderla, luego de la muerte del maestro, eso les llevó a dar todo lo que tenían, a entregarse con todas sus fuerzas, todas sus posesiones, aún a dar su vida, porque ellos entendieron que Cristo edifica la iglesia, pero lo iba a hacer por medio de la proclamación del evangelio, ese evangelio que ellos se sentían como embajadores dispuestos, como embajadores comprometidos a proclamar. Fue ese entendimiento, mis queridos, que movió a hermanos de tierras lejanas para que llegasen a nuestro país, a nuestra ciudad, para que nosotros pudiésemos conocer esa verdad que proclama el evangelio. Fue ese entendimiento lo que movió a Duncan M. Reed y a su esposa Mary a venir a este país como pioneros de la obra. Fue este mismo entendimiento que llevó el corazón de un jovencito de 19 años de edad que recién se graduaba como maestro de la universidad, un joven que se llamaba I.M. Rathie, para que viniese a este país a predicar el evangelio. Fue este entendimiento que cautivó el corazón de Ralph Carter y también de Mariana Carter, otra jovencita de 23 años de edad que decidieron abandonar todas las comunidades, todas las facilidades que su país le ofrecía para proclamar el evangelio de la gracia en este lugar. No saben cuánto me impacta leer la misma experiencia que Mariana narra en su libro Memoria. Ella decía que mientras venía en el barco a su país, el barco hizo varias paradas. Una de ellas en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Y ella dice que al estar en el mercado de Ponce, habían tantas moscas y malos olores que ella no lo soportaba. Y como para colmo, la señora Reed, la esposa de Duncan, que venían juntas en el viaje, le dice: esto me hace pensar en La Vega.
Y La Vega era la ciudad donde Mariana iba originalmente a vivir, porque ese era el lugar en donde ella entendía que Dios les estaba llamando a hacer ministerio. Y luego ella narra que llegan al país, alquilan un pequeño espacio y el espacio, la casa que tenían, tenía la letrina en el patio. Una casa que no había agua, que la cocina también estaba en el patio y que para cocinar usaban anafes del carbón y que se asustaba mucho en la letrina con los ratones, con las grandes cucarachas y en ocasiones culebras. Hermano, y es aquí en donde uno se detiene y piensa, pero ¿por qué someterse a tantas incomodidades? ¿Por qué dejar toda la seguridad que yo tengo en mi país junto a los míos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron que aquel que edifica su iglesia lo hace por medio de hombres y mujeres lavados con su sangre, pero que se comprometen a proclamar este glorioso mensaje. Fue este mismo entendimiento lo que llevó al apóstol Pablo a declarar, pero de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo preciosa para mí, mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que yo recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era su ministerio? Él dice, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Ese mismo entendimiento que llevó a todos los apóstoles a dar su vida. Todos, con excepción de Juan, nos cuenta la tradición, nos cuenta la historia, que todos fueron llevados al martirio. Juan fue exiliado en la isla de Patmos, pero todos los demás fueron ejecutados por causa de proclamar ese mensaje. El mismo apóstol Pedro fue crucificado. Y cuando iba a morir, él dijo, no, yo no quiero que me cuelguen al igual que el Señor. Voltéenme, pónganme boca para abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. Todo eso lo hicieron porque lograron entender que Cristo está edificando una iglesia por medio de la proclamación de este evangelio. Cristo edifica. Cristo construye, Cristo sostiene, Cristo guarda su iglesia. Pero ¿saben qué? Él lo está haciendo por medio de discípulos, por medio de un grupo de hombres obedientes, por medio de la proclamación del evangelio. Hermano, y es aquí en donde yo me pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros hemos entendido esta verdad? ¿O realmente la hemos entendido? Quizás es uno de los retos que nosotros pudiésemos plantear en esta noche, en nuestro aniversario. Mis amados, tú y yo somos las manos de Cristo para seguir edificando su iglesia en este mundo. Y nosotros vamos en su poder, vamos en su autoridad, vamos en obediencia a su mandato, a hacer lo que Él nos ha enviado. ¿Acaso no lo entendemos? Nosotros vamos en sus fuerzas. Él dijo, yo edificaré. Nos vamos a involucrar, no porque quizás haya confianza en nosotros mismos, no confiando en nuestra suficiencia. De hecho, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros no vamos confiando en la estrategia que como iglesia nosotros podemos tener, implementar. No vamos por la capacidad económica, los recursos que el mismo Dios nos puede conceder. No vamos porque haya quizás bondad en nosotros. Nosotros vamos, nos involucramos, obedecemos, porque llega un punto que llegamos a entender la declaración del Señor. Yo edificaré mi iglesia. Y mis amados, qué bueno es saber que aún en medio de nuestras debilidades, Él está dispuesto a usarnos. Él se agrada de utilizar lo débil, lo necio, lo vil de este mundo para edificar su extraordinario pueblo. Él se agrada de utilizar personas ordinarias para realizar una obra tan extraordinaria. Todo esto para la honra y la gloria de su nombre.
Dios, el Dios Todopoderoso, usando a personas imperfectas como tú y como yo. Él está edificando su iglesia. Cristo edifica su iglesia. Él la construye, Él la sustenta, Él la protege hasta ese día en el cual Él la lleve a su gloriosa presencia en el día del rapto. Él lo hace por medio también de sus discípulos. Así que en primer lugar nosotros vemos la certeza de esta declaración. En segundo lugar, yo quiero que notemos la pertinencia que hay en esta declaración. Otra verdad sencilla, pero también igual de impresionante que aparece en esta expresión. Jesucristo dijo, yo edificaré, y noten el posesivo, mi iglesia. La iglesia es propiedad de Cristo. Tú y yo somos propiedad de nuestro Señor. Él posee personalmente. Él es el dueño. Y mira, mi hermano, esta es una verdad tremenda. La iglesia era suya por derecho. El Padre le dijo que era suya. Yo no sé si usted recuerda en aquella oración sacerdotal, cuando la noche antes de Cristo morir, Él le dice, Padre, aquello que tú me has dado, ¿cuándo se lo dio? Ya Dios había planificado todo eso en la eternidad pasada. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Aquellos que son míos, que tú me diste, quiero que la pasen conmigo. La iglesia es el regalo de amor del Padre al Hijo. Es la posesión valiosa del Hijo. Esto nos habla de que somos su posesión, pero también nos habla de intimidad. El Señor dice, es mi iglesia. Mi amado, tú te has detenido también a considerar el incomparable valor que tiene la iglesia para Cristo. La iglesia es lo más valioso de la tierra. Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, cuando los llamó a Mileto, él le dijo, yo quiero que ustedes presten atención por ustedes mismos, por todo el rebaño en el cual el Espíritu le ha puesto como obispo, como pastores, para cuidarlo. El rebaño que Dios, que Cristo obtuvo con su propia sangre. La iglesia es el rebaño de Cristo, un rebaño que nada más y nada menos Él compró con su sangre preciosa. No hay institución en el mundo más valiosa que esa, ni la familia, ni los negocios, ni el gobierno, ninguna. La iglesia es única. Es la propiedad de Cristo, es el regalo de amor del Padre al Hijo, es el objeto del amor electivo y redentor del Salvador, es su cuerpo del cual Él es la cabeza, es la novia ataviada sobre la cual Él está trabajando cada día para presentársela un día como una iglesia, como una esposa sin mancha, sin contaminación, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Cristo vive en su iglesia y su vida late en las mismas venas de la iglesia. Cristo vive en ti y vive en mí. Eso nos habla de la intimidad que hay. Y mira, mi hermano, no hay forma en la cual yo pueda exagerar de manera alguna este punto. Las palabras siempre serán insuficientes para uno demostrar lo valiosa que es la posesión, la iglesia como posesión de Cristo. Nada es más valioso que eso. Cristo está edificando su iglesia y tú y yo somos parte de ella. Un segundo punto para reflexionar. Mis amados, cuán glorioso es saber que nosotros somos el objeto de amor del Padre, somos el objeto de amor del Hijo, somos el objeto, la iglesia que Él con amor sostiene, edifica, su posesión más valiosa. Si Cristo valora su iglesia, ¿cuánto más también debemos nosotros valorar
la gracia del Señor, esa bendición, ese privilegio que Él nos da de pertenecer a esta iglesia. Él nos da el privilegio de ser parte de la Iglesia Universal, pero también nos concede la gran bendición de ser miembros de una iglesia local. Yo debo decir y agradecer al Señor, porque de manera providencial mi mamá, recién llegada a la ciudad de Santiago, recién convertida también de una manera extraordinaria, llegó buscando un lugar donde congregarse y fue guiada por el Espíritu Santo a pasar frente a esta capilla y leyó templo bíblico. Y ¿saben qué? Ella dijo, yo voy a visitar ese lugar. El Espíritu Santo le llevó a venir aquí y empezó a congregarse. Desde ese tiempo ya han pasado 42 años y la iglesia ha venido a ser una de las bendiciones más trascendentales, no solo para toda la familia, sino también para mí. Hermanos, yo alabo al Señor, porque es aquí en donde el Señor me permitió crecer bajo la tierna instrucción de maestros fieles a su palabra. Es aquí en donde el Señor me mostró hombres y mujeres cuyo ejemplo de piedad me marcaron, me impactaron desde muy pequeño. Yo alabo al Señor por la vida de tantos hermanos que puedo mencionar. Pensaba en la vida de Rafael Peniche, una de las vidas que más me ha impactado. De pequeño siempre quería ser como Peniche, imitar ese amor, esa pasión que él siempre ha mostrado por el Señor. La vida de una mujer como Lucrecia Muñoz, incansable, apasionada por el trabajo del Señor, apasionada por Dios. El carácter humilde, servicial de una mujer como Lucrecia Muñoz, como Rachel Peña. El amor, la sencillez de un Paco Vila. Hermanos, tantas personas que nos han bendecido a lo largo de estos años que hoy yo digo, gracias Señor por haberme colocado en este lugar. Gracias por todos esos hermanos que de una u otra manera han venido a ser instrumento en tus manos para tú ir formando la imagen de tu amado Hijo en mí. Yo alabo al Señor por todos los amigos que tengo en iglesia, amigos fieles, amigos verdaderos, compañeros de viaje, compañeros de oración que hacen más ligero este peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Y mira, mi hermano, yo no voy a continuar citando porque se me va el tiempo de esta meditación hablando de lo tanto que agradezco al Señor por esta iglesia. Pero piensa tú, medita en todo lo que el Señor te ha bendecido al colocarte en esta iglesia local. Qué hermoso, qué gran bendición es ser parte de la iglesia de Cristo. Qué grande alegría es ser parte de esta iglesia. Así que nosotros vemos, en primer lugar, la certeza de la iglesia. En segundo lugar, la pertinencia de la iglesia. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. En tercer y último lugar, yo quiero que nosotros veamos de una manera un poquito más breve la invencibilidad de la iglesia. Cristo dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay, oye bien, ninguna puerta que cierre la iglesia, ni siquiera la muerte, que es la expresión a lo que puede hacer alusión esta figura, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni siquiera el reino de la muerte, el poder de la muerte mismo no puede retener la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Cristo venció la muerte, Él se levantó triunfante al tercer día, Él cumplió su promesa y al cumplir esa promesa está edificando una iglesia viva, una iglesia imperecedera, una iglesia invencible. El Hades no pudo, como alguien ha expresado, el Hades quizás tenía indicios de que pronto sería saqueado por el Hijo del Dios crucificado. El Hades supo del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo y de Lázaro.
las puertas del Hades no prevalecen contra esa obra que Cristo está edificando. Aún la muerte no detiene la obra de Cristo. Decía un gran misionero en la India a sus perseguidores: ustedes no pueden hacerme daño, tan solo pueden matarme. El asunto es que aún con su muerte, el evangelio seguiría corriendo. Cristo seguiría formando su iglesia en aquel lugar. Hermano, contra todo el poder de Satanás, la firmeza de la iglesia resultará invencible. La verdad de Dios en la que descansa la fe de la iglesia permanecerá firme para siempre. Y puede que en momentos nosotros nos desanimemos cuando consideramos el estado de la iglesia, pero debemos recordar la promesa del Señor Jesucristo: la iglesia perdurará y la iglesia vencerá. Como decía nuestra hermana Lucrecia Muñoz, que tanto le encantaba el coro: en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Ahora bien, la iglesia triunfante, la iglesia invencible, la iglesia imperecedera. Sin embargo, hay algo que yo quisiera traer a manera de advertencia. Nosotros vemos, aún en la misma Escritura, cómo el Señor le advertía a algunas iglesias locales. Podemos ver el ejemplo de Asia Menor, donde podía retirar su candelero. Con mucha tristeza, nosotros podemos ver que hay iglesias que han dejado de tener a Cristo como su centro. Cristo es la base. A la iglesia de Éfeso se lo dijo: tú has dejado el primer amor. Cristo puede retirar el candelero. Hay iglesias que han dejado la centralidad de la palabra, y cuando dejamos a un lado la palabra, que es la iglesia es columna y baluarte de esa palabra de la verdad, entonces se puede retirar el candelero. Hay iglesias que han olvidado que el Señor edifica la iglesia por medio de discípulos que proclamen el evangelio, y una iglesia que no evangeliza, alguien ha dicho, es una iglesia que se fosiliza, muere. Así que, hermanos, yo quiero traer estas palabras de advertencia. Uno puede pensar al ver quizás iglesias en Canadá que eran los que enviaban misioneros acá al país, ahora están en necesidad de que se envíe quizás misioneros a ellas. Nosotros debemos tomar en cuenta esta advertencia. Sin embargo, mis amados, esto, aunque podemos enfrentar este peligro, nosotros sabemos que la iglesia de Cristo prevalecerá. La iglesia de Cristo seguirá adelante. La iglesia de Cristo no será cerrada bajo ningún peligro, aunque haya muchas amenazas, porque el que está construyendo es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Un día toda la iglesia triunfante estará delante de su presencia. Dice Carlos Spurgeon, hablando de ese momento, el efecto del espectáculo de la iglesia completa en las mentes de los hombres será sobrecogedor. Ángeles, principados mirarán con asombro cómo la iglesia perfecta estará en Cristo. Y todos ellos exclamarán: ¡qué portento! ¡Qué portento! ¡Qué obra maravillosa del poder y la sabiduría divino! Es la sabiduría del que construye su iglesia. Y él dice: cuando vieron el cimiento puesto en la preciosa sangre de Cristo, contemplaron larga y ávidamente. Pero cuando vean esa iglesia completa, entera, cada aguja, cada pináculo, el grandioso coronamiento expuesto en medio de clamores, construido enteramente de joyas y perlas preciosas, diseñado para que se asemeje a un palacio, entonces harán que el cielo resuene una y otra vez. Como cuando el mundo fue hecho, cantaron con gozo.
Pero ¿cómo harán eco las bóvedas de los cielos cuando toda la iglesia esté completa y esa iglesia estuviese perfeccionada? Mi hermano, la iglesia triunfante, la iglesia invencible. Tú y yo estaremos con toda seguridad, por toda la eternidad, junto a un cuerpo, junto a un pueblo, de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, en la presencia de nuestro Señor. Así que nosotros podemos seguir trabajando. Tenemos 80 años, pero es mucho el trabajo que nosotros podemos realizar, pero no estamos solos. Él está con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Tenemos su poder, tenemos su autoridad y Él es quien está obrando por medio de nosotros. Nosotros trabajamos. Qué consolador es pensar que Él pone los resultados. No importa las amenazas, los peligros que hayan de presentarse, la iglesia estará triunfante. Yo quiero terminar leyendo unas palabras de doña Mariana. Cuando ella estaba pronto a morir, que había regresado a Vancouver, ella dijo: los médicos han descubierto que el cáncer ha invadido mis pulmones y mis huesos. Creo que ya estoy en los últimos días de mi vida aquí en este mundo y dentro de poco estaré con mi Salvador, el Señor Jesucristo. Y ella dice: mi anhelo es que al compartir esta breve historia de mi vida, les ayude a comprender que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, la iglesia triunfa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Alabemos al Señor por su gran misericordia. Alabemos al Señor por estos 80 años de gracia. Alabemos al Señor porque Él está construyendo y sigue edificando su pueblo en este lugar. Alabemos al Señor porque también Él ha decidido utilizarte a ti y a mí como instrumento. Y no caigamos en el conformismo. Debemos ser diligentes, debemos seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia triunfa y la iglesia refleja la gloria de Dios. O que nosotros podamos mirar hacia el pasado, estos 80 años, y entonces tomar nuevas fuerzas para enfrentarnos al futuro que viene, sabiendo que el Señor está edificando su iglesia y que lo hace por medio de nosotros. Todo esto para la honra y la gloria de su nombre. Oh Señor, ayúdanos a seguir honrando tu nombre, a seguir glorificando tu nombre, a que tu candelero esté encendido en este lugar por muchos años más o hasta el tiempo en el cual tu amado Hijo venga por su iglesia. Ayúdanos, oh Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.